Saludamos al ingeniero Ivo Rosero, él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador, ingeniero Rosero. Nuevamente ha subido el precio de los combustibles en Ecuador. Quisiéramos entender las razones que van, entre otras cosas, por el encarecimiento internacional del petróleo, la necesidad de derivados importados en el país y esa dependencia estructural de Ecuador de gasolinas y diésel que se lo compra fuera. ¿Cómo ha visto usted esta nueva decisión tomada por el gobierno en forma sucesiva? Bueno, un saludo, estimado Gustavo, a usted, su distinguida audiencia, por su intermedio. En efecto, es el cuarto mes consecutivo que, como nosotros habíamos anticipado, se llegó al tope de la banda, es decir, al 5% de incremento en los combustibles subsidiados. Esto aproximadamente le representa al consumidor unos entre 15 y 16 centavos por galón. Si bien es evidente que hay una incidencia directa en los precios en nuestra región por el conflicto en el Golfo Pérsico, no, bajo ningún punto de vista hay una incidencia en el abastecimiento, porque nosotros nos abastecemos en el Golfo de México, no compramos a Estados Unidos los derivados. Entonces, a pesar que en las últimas semanas, con las intermitencias de subidas y bajadas, ¿no? Cada que hay un problema se rompe el diálogo, sube un 5% el WTI, luego vuelve a bajar. Realmente hubo un ligero descenso del precio de los derivados en la costa este del Golfo, que es nuestra referencia. Sin embargo, tomando en cuenta que hasta el día de ayer el subsidio era altísimo, ¿no? Y hoy todavía más, el día de ayer teníamos $1.92 de subsidio por galón en el diésel, uno de los más altos que ha habido en historia. Y teníamos un subsidio de 60 centavos en la ECO 85 y 59 centavos en la extra. Entonces, a pesar de que hubo un ligero descenso en los precios internacionales de los derivados, jamás iba a compensar el monto de subsidio que teníamos en cada uno de los productos. Por eso podíamos nosotros anticipar con bastante certeza que se iba a ir al tope de la banda. Ahora, también es importante ver esto en un contexto global, ¿no? La incidencia del conflicto, bueno, realmente estamos pagando en todo el planeta, ¿no? Todas las personas, en todos los países, esta aventura, ¿no? de Estados Unidos con Irán, Israel, el conflicto. Hay países, por ejemplo, en el Perú, el diésel está cerca de $7 el galón, las gasolinas sobre los $6 y así en muchos países de Latinoamérica. Ecuador es el segundo país después de Venezuela con el precio más bajo de gasolina y diésel. Para Eso tener debido. una idea, ¿qué precios están estos combustibles en los vecinos países, Colombia, Perú? En Perú, como mencionaba, el diésel está alrededor de $6.70, o sea, ya muy cerca de los $7, y las gasolinas sobre los $6. En el resto de países de la región, en la mayoría están sobre los $5.50, ¿no? Y el diésel más caro. Entonces, un golpe fuertísimo. También entender que solamente tres países, ¿no? En América todavía tenemos subsidios: Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y también eso trasciende en que algo estamos haciendo mal todavía, ¿no? Vea lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Bolivia. Sin embargo, tal vez esto no guste a muchas personas, ¿no? Pero es una realidad. Ese subsidio no llega a los más necesitados, es decir, recibimos de subsidio a aquellas personas que no nos lo merecemos. En países con corte socialista, hemos tratado este tema alguna vez en forma anterior, la mayoría de países con corte socialista ya eliminaron los subsidios porque se dieron cuenta que nunca llegaba al más necesitado. Países como Perú, Colombia, Brasil, México, etcétera. Entonces, nosotros ahí tenemos una tesis, y es que se debe ir a la liberalización de los precios, evidentemente no ahora, porque sería un suicidio político y un golpe fuertísimo para la ciudadanía. No, pero si partimos de que en el año anterior, en el último trimestre, ya hubieron
varios meses que no hubo subsidio y en enero, febrero y marzo del 2026 prácticamente no hubo subsidio en realidad. En enero y febrero cero subsidio, pues eso significa que ya estábamos en precios internacionales. Entonces, cuando se acabe el conflicto, cuando se resuelva, porque esto no puede perennizarse, hay muchísima presión de los socios comerciales de Irán, como por ejemplo China. China tiene stock para varios meses, pero eso no es infinito y se abastece en el estrecho de Hormuz. Japón, más del 80% del petróleo se abastece en el estrecho de Hormuz, varios países europeos. Entonces esto tiene que resolverse de una u otra manera. Parece que estamos más cerca de lo que se le escucha al presidente de Estados Unidos, ¿no? Y cuando eso se dé, va a haber una caída abrupta de los precios del WTI, del petróleo en general y también de los derivados, con una ventaja para nosotros los ecuatorianos, que la disminución de precios va a ser al doble de velocidad que la subida. Es decir, bajaremos a razón de 30 a 32 centavos por mes. ¿Por qué? Porque el tope de la banda hacia abajo es el 10%, es decir, el doble del techo hacia arriba, que es Ya. 5%. En todo caso, ingeniero Rosero, al momento, ¿quién absorbe la diferencia de precios? Esos referenciales que nos da usted para países vecinos, lo que se paga en Ecuador, asumimos que esa diferencia tiene que pagarlo alguien, ¿no? El gobierno como subsidio o, no sé, quizá en la cadena de distribución. Definitivamente eso lo absorbe el Estado, pero a la larga pagamos todos los ecuatorianos. Por ejemplo, el mes anterior, y esa es una muy buena pregunta, el mes anterior le costó al Ecuador 190 millones de dólares en un mes, ¿no? El subsidio. El mes antepasado, perdón, ¿no? El mes anterior, o sea, hasta el 11 de junio, tomando de 11 a 11, ese subsidio le costó 220 millones de dólares en un mes. Y ahora, con los nuevos subsidios, todavía va a ser mucho más alto, porque subieron los subsidios, ¿no? Lo cual es extraño, ya que en el mercado internacional eh, estas últimas semanas bajaron los precios de los derivados, pero los subsidios a partir de hoy, por ejemplo, en el diésel es $1,60. Ese bajó 32 centavos. El subsidio en la extra es $1,02. O sea, subió 53 centavos. 43 centavos, perdón, y la ECO subió a $1,17 el subsidio, lo que estaba en 60. Ahí sí son 57 centavos. Entonces, el costo este mes va a ser altísimo, cercano a los 300 millones de dólares, que pagamos todos los ecuatorianos. ¿Por qué decimos que todos los ecuatorianos? Porque ese subsidio no, no va al más necesitado y podría ir a salud, educación, infraestructura, Ya. En todo etc. caso, son 4 meses consecutivos con estos incrementos en gasolina extra eco país, diésel premium. Hay un efecto acumulado sobre todos los consumidores. Definitivamente hay un efecto acumulado, pero que de todas maneras, ¿no? Viendo el contexto global, como decía, esto tiene un fuerte amortiguamiento por el sistema de bandas, porque si no el impacto sería muchísimo mayor. Es decir, ese subsidio acumulado, hablando de los dos últimos meses, es 120 más 190 más 220, estamos hablando de 410 millones de dólares, lo hubiera pagado el consumidor, solo en los dos últimos meses. ¿Hasta qué punto considera usted que el sistema de bandas puede ser viable en Ecuador? ¿Cuáles son los límites? Bueno, realmente no hay límite, ¿no? De acuerdo a la forma como se estructuró el decreto presidencial, pero nosotros pensamos que ese sistema debe eliminarse, ¿no? Hoy estamos asustados por la coyuntura de un conflicto que impacta a todo el planeta, ¿no? No siempre se va a dar eso. Y de hecho, antes del conflicto, todos los especialistas en los temas del petróleo proyectaban una disminución desde enero hasta agosto del precio del Brent y del WTI, pero todo eso se trastocó por el conflicto. Entonces, al eliminar el sistema de bandas, liberalizar los precios en el momento adecuado, obviamente hoy no, pues ya van a intervenir, ahora sí, porque no lo han hecho anteriormente,
empresas de talla mundial que jamás iban a comprar combustible caro afuera para competir con combustible subsidiado en el Ecuador. Si ya se liberan los precios, vendrán empresas de talla mundial con un combustible de hecho de mejor calidad, porque Ecuador es el único país que todavía comercializa 85 octanos, que es un producto de muy mala calidad. Perú lo tenía hasta hace unos pocos meses, hoy ya tienen 87 octanos, entonces por volumen podría venir ese producto incluso a mejor precio. Entonces el consumidor es el primer beneficiario porque irá a una estación de servicio donde tenga la mejor calidad u octanaje, donde tenga el mejor precio y el mejor servicio. Segundo, como siempre hemos manifestado, gana el Estado porque se olvida del fantasma del subsidio. Y por último, pues los distribuidores también en algo compensaremos de ese margen congelado desde hace 23 años, por ejemplo en el diésel, que es 12 centavos a compartir con la comercializadora y el transportista, el margen más bajo del mundo, ¿no? En Colombia ese mismo margen, convirtiendo moneda local a dólares, es de 35 centavos, o sea, el triple. En el Perú es 28 centavos y en el resto de países es mucho más alto que ese. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el referente a la fecha de la WTI? El día de hoy, bueno, bajó hace 2 días porque el presidente Donald Trump de Estados Unidos suspendió la última oleada de ataques. Estaba alrededor de 92, no lo tengo exactamente el día de hoy, pero se ha fluctuado entre 90, 95 todas estas últimas semanas y en picos, pues en marzo llegó hasta 120, ¿no? Pero ya se ha estabilizado en ese rango de precios, pero si esto ya se resuelve caerá abruptamente, ¿no? Y yo aquí quería, cuando estaba manifestando el tema del margen, yo quiero poner un ejemplo sobre todo lo que pasa en el Austro, en Cuenca, ¿no? El rato que deciden no bombear, no enviar los derivados al terminal de Chaullabamba, ¿qué tienen que hacer los distribuidores de Cuenca? Y esto pasa en otras provincias también. Tienen que ir a abastecerse a Guayaquil, a Pascuales, y eso les cuesta entre 10 y 12 centavos por galón ese transporte. Si usted tiene un margen bruto de 12 centavos que quitado la comercializadora le queda 10, y paga 10 o 12 de transporte, hasta ahí ya perdió. Y si luego le pone los otros costos como sueldos, servicios básicos, etcétera, cada galón es una pérdida significativa sin que tenga ninguna culpa el distribuidor. Entonces, esa es una distorsión absurda que tiene que corregirse, ¿no? El que no despachen a un terminal en una ciudad específica no es culpa del distribuidor, eso debería asumirlo Petroecuador, ¿no? Y en su defecto, pues nuestra tesis es que debe reflejarse el costo de transporte en la factura de combustible sin ninguna utilidad, ¿no? Como sucede en cualquier otro producto, ¿no? Eso es una grave distorsión que ha estado destruyendo la economía de los distribuidores, sobre todo que están en las ciudades alejadas a los centros de distribución o que están en carretera. ¿De qué manera se ha convivido en estos meses en los cuales se ha ido elevando el precio con el aprovisionamiento de combustibles? En algunos momentos específicos hubo escasez en determinadas zonas del país. Definitivamente, bueno, el mes anterior fue gravísimo, ¿no? Incluso se pretendió desviar el problema del desabastecimiento hacia un supuesto acaparamiento por parte de los distribuidores, ¿no? Pero esa tesis se cayó por su propio peso, ¿no? Con documentos y con hechos lo demostramos en más de 40 entrevistas en esa semana en los principales medios de comunicación. El día 12 ya ha subido el precio, ¿no? Siguieron las colas interminables en las gasolineras de Quito y Guayaquil principalmente, y también estaciones de servicio sin combustible, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría que los supuestos acaparadores mantengan el día 12 ya subió el precio del combustible? Evidentemente ese no fue el problema. Había un comunicado oficial de las ARCH del día 8 de mayo, ¿no? Reconociendo problemas en la logística de importación de combustibles. Entonces, ahí estaba uno de los problemas principales, un problema en la logística de importaciones, y además los cupos que establece las ARCH en las terminales de Aterio, Pascuales, Chaullabamba, ¿no? Que fue caótico el día domingo, por ejemplo, en Quito se dio un cupo del 50%,
Entonces las comercializadoras tuvieron que con ese 50% repartir a cuenta gotas a sus estaciones de servicio propias o afiliadas. Esta vez, este mes, bueno, hubo un factor muy importante, es que la refinería ya está funcionando, pues hubo más oferta y también hemos tenido conversaciones con las autoridades del Ministerio de Energía, hubo mucha receptividad y nosotros solicitamos que no haya ningún tipo de restricción, principalmente los días 10, 11 y 12, ¿no? Para que haya un normal abastecimiento, porque siempre va a haber sobredemanda cuando la gente ya conoce que va a subir el precio. La gente lee todos los días los problemas del conflicto del Golfo Pérsico y ya tuvieron experiencia de los meses anteriores, saben que va a subir y se lanzan a comprar, pese a que nosotros hemos recomendado y hemos dicho que en el peor de los casos va a subir el tope de la banda, que son 15 centavos. Cuando una persona va a tanquear, normalmente cuando está casi vacío le entran 10 galones. 10 galones por 16 centavos es $1.60. Otros van con medio tanque, entran 5 galones. No, por 16 centavos son 80 centavos. Entonces, vale la pena por 80 centavos o por $1.60 hacer una cola de 4 o 5 horas, sacrificando tiempo de familia, ir mal dormido al trabajo, etcétera. Pensamos que no merece la pena, ¿no? Y todo el caos que se arma cuando la gente se asusta. Ahora, si Pero bien usted señala que las tendencias son a que el problema del Golfo Pérsico se arregle, de que vuelva a abrirse el estrecho de Hormuz y con esto bajar los precios de los combustibles, la situación en realidad es sumamente incierta y estamos viendo esas noticias que en un sentido u otro van dándose en el día a día. La verdad es que hasta el momento no hay claridad en cuanto a un eventual firma de la paz que lo está buscando, como usted señalaba, Donald Trump. Una pregunta que surge es si es que persistirá en Ecuador en caso de que la situación no se arregle, en caso de que sigan elevándose los precios referenciales, el uso recurrente de este tope del 5% mensual que permite la banda. bueno, de no arreglarse en los próximos días como anticipa el gobierno de Estados Unidos, lo que esto ya es inminente. Bueno, de hecho hoy día hay un anuncio del gobierno iraní, la Guardia Revolucionaria, que dicen que ya se va a llegar a un acuerdo. Ojalá sea cierto, porque no han dicho eso antes los iraníes. No, pero de no arreglarse el conflicto y prolongarse un mes más, muy probablemente iríamos al tope de la banda por el nivel de subsidio que yo acabo de mencionar, que se incrementó sobre todo en las gasolinas de 85 octanos. Y la disminución que hubo en el diésel todavía es muy alta, pues $1 con 60 por galón, al momento es muy alto. Entonces, muy probablemente se iría todavía a otro incremento al tope de la banda. ¿Qué Ahora, opinión tiene usted, perdóname, ingeniero Rosero, y Camdepe sobre lo que está sucediendo con la gasolina super? La super sube a $5.70, un récord histórico, un salto que supera el 18%. ¿Qué reacciones han tenido en este primer día en el mercado? bueno, en general todos los combustibles tienen una demanda inelástica, pero en el caso particular de la super, no solamente hoy día, ¿no? Bueno, sí se está vendiendo un poco menos, ¿no? Pero es esta disminución, esta migración, porque aquí lo que sucede es que hay una migración. Las personas que cuando la diferencia de precios entre super y extra estaba en el orden de 55 centavos, que llegamos a eso un poco menos, pues incrementó, la gente quiere proteger su vehículo y empezaron a comprar más super, ¿no? Pero cuando se aumenta la distancia, ¿no? Hoy estamos en más de $2 de diferencia, definitivamente hay una migración y esas personas que previamente empezaron a comprar super, hoy están volviendo a la eco o a la extra, pero ya muchos también están haciendo una mezcla, ¿no? Que nosotros hemos dicho eso desde hace tiempo atrás. Es curioso, los taxis en Cuenca lo hacen desde hace muchísimos años. Nosotros lo hacemos, usted pone 5 galones de extra, 5 galones de super, las gasolinas son altamente misibles, ¿no? Y usted tiene una gasolina de 90 octanos y está protegiendo a su vehículo. Hoy las tecnologías automotrices, no solo de carros de alta gama, ya requieren una gasolina de por lo menos 90 octanos. Entonces resulta conveniente pues hacer esa mezcla
aunque por ahí salieron algunas personas de una universidad de acá de Quito diciendo que no, que se necesita centrifugación y no sé cuánto. No es así. En Estados Unidos hay muchas estaciones de servicio, ¿no? Miles, que tienen lo que se llaman blenders. Los blenders son dispensadores en los que usted puede elegir una mezcla, por ejemplo, 50% de un tipo premium y otro 50% de regular, y por la pistola le sale mezclado. Entonces, lo único que hace ese dispensador es succionar el 50% del tanque estacionario de premium y el otro 50% regular, y ya está, y llega a su vehículo, sin ninguna centrifugación ni nada por el estilo. En Chile también lo tienen. Acá hemos pedido, hemos hecho gestiones desde hace algunos años para que se permita eso a través de la Agencia de Regulación y Control. Hay una estación de servicio que ya lo tiene, pero no lo puede utilizar, se lo utiliza como cualquier otro dispensador. Obviamente esto va con todos los controles del caso, ¿no? Con todos los controles por parte de la Agencia de Hidrocarburos. Y funciona, funciona. Nosotros como distribuidores lo hacemos hace muchísimo tiempo, cuidamos nuestros vehículos y ya cada vez más gente va adoptando esa idea, poniendo 5 galones de super y luego 5 galones de extra, y se nota incluso en el rendimiento, ¿no? Hay una gama de vehículos que tiene que utilizar gasolina súper, sin la posibilidad de estas mezclas. Definitivamente, todos los vehículos de alta gama y sobre todo aquellos vehículos que muchos vienen ahora turbo, ¿no? Motores turbo alimentados, necesitan una gasolina de alto octanaje. Sí, sí es así. ¿Se observa esta migración en forma significativa en Ecuador? ¿Llevan ustedes algún tipo de estadística? Claro que sí. Bueno, en los últimos años hemos tenido una participación del mercado del 2.2% de la gasolina súper, o sea, es incipiente y es en la única en la que realmente tenemos un margen un poco más alto, ¿no? Pero cuando ya se acercaron los precios en los meses anteriores, en las estaciones de servicio ya llegamos incluso hasta un 4%, ¿no? Un 4 o 5% de participación de mercado de la super, ¿no? Pero hoy, este último mes, bajó bastante, bajó casi un 40% de ese valor, entonces nuevamente estamos en el orden de un 3%, 2.8%, y va a bajar más este mes. ¿En qué medida, ingeniero Rosero, por otra parte, está afectando, encareciendo el transporte interno de combustible, el incremento del diésel? Aquí en la ciudad de Cuenca tenemos un transporte público parcialmente paralizado. En horas nocturnas, pues dicen que los costos originalmente acordados con el municipio de Cuenca de un pasaje de 40 centavos no alcanza. Bueno, la situación se agravó bastantísimo desde septiembre del año anterior cuando subió $1 por galón el diésel. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que quizás esto refleja lo que pasa en todas las industrias, a nosotros los transportistas de combustible nos subieron entre el 20 y el 30%, ¿no? El costo del flete. Entonces, por un lado, el costo del flete que fue muy fuerte, ¿no? De esos 3 centavos que se ajustaron en noviembre, ¿no? Que en algo ayudaba a cubrir esta liquidez, un centavo se llevó el transportista, ¿no? Medio centavo se llevó la comercializadora, y a la estación le quedó un centavo y medio, que para una estación que está en carretera o en ciudades alejadas y venden 50.000, 60.000 galones de extra por centavo y medio, estamos hablando de que le subió su utilidad a $800 al mes o $900 al mes, y no cambia en absoluto su situación de punto de equilibrio. Ahora, ¿cómo afectó esto en la liquidez? La liquidez fue gravísimo. Estaciones, tengo por ejemplo el caso de un distribuidor, un colega de Cuenca que me ha llamado algunas veces. Él vende mucho al sector público, ¿no? Y está ya a punto de cerrar operaciones y de no participar en ninguna licitación más, ¿no? Porque primero el margen es incipiente. Si por desgracia le toca ir a tanquear o abastecerse en Guayas, cero utilidad. Pero aparte de eso, cuando compran todos los distribuidores un tanquero de combustible, pagan el IVA, que es lógico, eso está muy bien. Pero en esa misma transacción en Petroecuador le retienen una porción del IVA de lo que todavía no vende. Se llamaba IVA presuntivo, ahora ya le cambiaron de nombre. Y si viene un gas, hospitales, ministerios, policía, ejército, municipios,
le retienen el 100% del IVA. Entonces, el 100% del IVA en esta transacción, más de lo que le retuvieron en el beaterio, ya es más del 100% de retención de IVA. Eso es inconstitucional. ¿Cómo impacta esto al transporte? Es fuertísimo, porque nosotros, desde que pasó ese incremento de $1 por galón, una estación como la que yo puse el ejemplo, que vende 50.000 de extra o 60.000 y 80.000 de diésel, porque son más, venden más diésel, 80.000 galones, hasta un 30% se vende a crédito al transporte pesado. 30% de 80.000 galones son 24.000 galones. A $1 por galón es $24.000 más de liquidez, ¿no?, que necesita esa estación para poder atender esa cartera. Y no tiene de dónde, porque ya no son sujetos de crédito, porque están endeudados hasta el tope en la comercializadora. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Suspender el crédito al transporte pesado. Por ejemplo, también algo hay de transporte público, muy pocos tienen crédito. Entonces, esto es una cadena que se va agravando el Claro, impacto. ahora el gobierno anunció una forma de compensación para ciertos sectores. ¿Qué conoce Cadempe sobre este mecanismo? ¿Cómo podría implementarse? Bueno, de hecho se dio, no en todos los sectores. En el transporte público sí se dio por algunos meses, me parece que eran 8 meses. De eso ya feneció, y bueno, el mes anterior el presidente de la República prolongó por unos meses más ese subsidio para darles un poco más de oxígeno, ¿no? Pero este es un tema que pues a la larga el gobierno central trasladó a los municipios, y quien tiene que ahora llegar a un acuerdo con el transporte urbano, por ejemplo, son los municipios. Sí hay un impacto que cada vez se hace más fuerte en el costo de operación del transporte por el incremento del costo del diésel. Por ejemplo, en el transporte pesado, antes de septiembre la incidencia estaba en el orden de 15-18%, pero con el nuevo precio, ¿no?, ese impacto ya subió hasta un 25% más o menos en el costo de operación. Igual va a suceder en los buses urbanos, ¿no? Pero también ahí hay que hacer bien los números, porque del otro lado también se pueden hacer cálculos que no son tan cercanos a la verdad. Entonces, si se aplica una técnica correcta, se puede llegar a un entendimiento. ¿Cree usted que una compensación focalizada puede reducir tensiones sin generar nuevas distorsiones? Definitivamente siempre ha sido nuestra tesis desde hace muchísimos años. La eliminación de subsidios debe ir porque es bueno para el país, ¿no?, pero con dos consideramos. Primero, aplicando gradualismo, porque eso ha funcionado en cualquier país del primer mundo o del tercer mundo, ¿no? Y segundo, aplicando una focalización o compensación, que es exactamente lo mismo con distinto nombre, para que no se vean afectados los sectores más vulnerables. Entonces, evidentemente, el transporte urbano, los taxis, camionetas, no deben tener esa compensación o focalización. Sobre todo compensación, que es más pragmática. ¿Qué grado de preocupación deberíamos tener relacionado con temas inflacionarios por efecto de los combustibles? No mayor, no mayor, porque a pesar que se habla mucho que sí, las cosas han subido, usted ve los índices del Banco Central, los índices del Banco Mundial. Por ejemplo, el año anterior, que se subió 26 centavos de las gasolinas, bueno, el 2024, 2025, un dólar al combustible. ¿Cuál ha sido el impacto inflacionario? En el orden de 1,5%, ¿no? Esa es la realidad. Por otro lado, también sí ha habido una fuerte presión por parte del gobierno, ¿no?, hacia los industriales a que absorban, ¿no?, porque de alguna manera ellos ayudan. Si no ponemos todos, arrimamos del hombro, no sacamos el país adelante. Entonces, sí había hasta cierto abuso por parte del sector industrial y comercial hacia el transporte en general, ¿no?, con fletes congelados 15, 20 años, a pesar que había subido los combustibles. Entonces, sí hubo una fuerte presión, y sí hubo, parece que, una respuesta aceptable o medianamente aceptable por parte del sector industrial en ajustar esos fletes al sector del transporte sin que haya un impacto en el precio de venta final, ¿no? Entonces, esa es la manera de sacar adelante al país. ¿Cuál sería, ingeniero Rosero, el escenario más probable que se proyecta para el resto del año?
Bueno, todo depende, o sea, en mucho, mucho incide lo que suceda en el conflicto en el Golfo Pérsico. ¿No? Tenemos la esperanza de que esto se resuelva en una semana o 2 semanas, de acuerdo a las últimas declaraciones que hace Estados Unidos. Ojalá sea así. De esto prolongarse, pues seguirán los impactos y seguirán los ajustes al tope de la banda. Finalmente quisiera preguntarle cuál es el desfase que tiene Ecuador entre las exportaciones que hace de crudo y las importaciones para distribuir combustible. Bueno, ese es un tema muy, muy importante. Partamos de que en condiciones normales, es decir, con la refinería de Esmeraldas funcionando, ojalá funcione un buen tiempo y no suceda como ha sucedido en los últimos años, cada cierto tiempo incendios que parece que son atentados, etcétera. En el mejor de los casos, nosotros importamos el 73% del diésel e importamos, en el mejor de los casos, el 67% de las gasolinas de 85 octanos. Eso es inadmisible en un país petrolero, ¿no? Dependemos en forma muy alta de las importaciones y nosotros también hemos defendido siempre nuestra idea, nuestra tesis, partiendo de la pregunta concreta que usted hace, que todos los beneficios incrementales de un precio alto, como en estas épocas, obviamente viendo desde un punto de vista estrictamente comercial, no es bueno lo que está pasando en la guerra en el Golfo, pero todos esos ingresos adicionales se van en la importación de los derivados. Aún así tenemos una balanza petrolera levemente positiva. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el déficit inmenso de capacidad de refinación. Entonces, no puede ser que tengamos que importar en condiciones normales, cuando todo está bien, el 73% del diésel. La única forma de solucionar esto, también ha sido nuestra forma de pensar, es que a pesar de una constitución nefasta, ¿no?, que establece que todo el sector hidrocarburífero y los sectores estratégicos, la tenencia y el control debe ser del Estado, ese es un tremendo candado constitucional, ojalá nos liberemos algún día, pues también esta constitución permite alianzas público-privadas o alianzas estratégicas. Sabemos que las alianzas público-privadas se han manejado mal, no han tenido muy buenos resultados, pero no es porque el concepto sea malo. Entonces ahí es donde hay que trabajar. De manera que en algún momento vengan estas empresas que yo mencionaba de talla mundial que tienen refinerías en todo el planeta, con tecnología de punta, con personal altamente calificado y se haga un barrido en la refinería y en Petroecuador para eliminar una corrupción que todos sabemos que existe ahí, ¿no? Y se haga una verdadera transformación y se amplíe la capacidad de la refinería de Esmeraldas e incluso se invierta en una o dos refinerías más para que en el mejor escenario podamos refinar todo lo que necesite el país, toda la demanda interna e incluso llegar a exportar derivados. Entonces ahí vamos a hacer realmente un gran negocio, porque se exportará petróleo, pero ya no se necesitará importar derivados y vamos a tener mucho mejores ingresos. Esas inversiones se van a pagar. De hecho, hay muchos estudios que así lo demuestran. No se diga si es que logramos exportar derivados. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias también, Gustavo. Un saludo nuevamente a su distinguida audiencia. Declaraciones del ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador.